Les agradecemos una vez más por su presencia en este 20º Seminario Internacional Transnacionales y Crisis. Nuestro siguiente expositor es el doctor Eduardo Barcesat, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires. El doctor Barcesat ha estado ligado al ámbito investigativo y teórico, siendo docente y exdirector de la carrera de Abogacía en Derecho Constitucional de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. El doctor Eduardo Barcesat nos presenta el tema Recupero de titularidad de las riquezas y recursos naturales de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bienvenido. Bueno, muchas gracias sobre todo por aplaudirme antes que haya dicho nada. Vamos a ver si al final se repite la cosa. Bueno, disculpen mi afonía, pero lamentablemente soy comunicador político en la Argentina y el tema de la ley de medios, el fallo de la Corte y demás, se ha llevado buena parte de mi voz. Pero bueno, espero que no me perdonen el tono cavernario y sea de todas maneras legible. Como se ha aclarado, soy jurista, de manera que voy a dar una visión desde el derecho sobre este tema de los recursos y riquezas naturales y con una impronta fundamentalmente que oriente a cómo se recupera la titularidad jurídica por los pueblos de Latinoamérica y el Caribe respecto de estos recursos y riquezas naturales, decidiendo sobre el destino de su explotación, la sustentabilidad de la misma y una política de derechos humanos que esté fundada en este empleo de los recursos y riquezas naturales. Voy a empezar por algunos datos no jurídicos, sino de la realidad geográfica o de la geopolítica, como se dice ahora, que pretendo sean autoevidentes. No voy a referirme con datos y estadísticas a ellos. Pero debemos señalar que Latinoamérica, y digo Latinoamérica para no estar en Latinoamérica y el Caribe, tiene una abundancia en recursos y riquezas naturales, renovables y no renovables, notable. Un trabajo muy reciente del politólogo Atilio Borón sobre América Latina en la geopolítica del imperialismo me ha servido de fundamentación para dar el cuadro de situación. Pero están allí los datos, están allí las fuentes, la autenticidad documental de la información que me permite hablar aquí frente a ustedes de esa abundancia, de la biodiversidad y de que Latinoamérica es depósito de minerales estratégicos, no da los clásicos que han dado el sentido del valor, me refiero al oro y la plata, sino fundamentalmente al litio y al silicio que se utilizan en todo desarrollo tecnológico. Por eso es que tenemos que prestar particular atención y, como lo señala Atilio Borón, cuidado porque las guerras futuras no van a venir solamente por los hidrocarburos, van a venir por el agua potable, van a venir por los alimentos, van a venir por las tierras con aptitud rural, y es esto lo que es el deber nuestro de imaginar las formas de custodia para impedir una superexplotación extractivista que no sea en beneficio además de nuestros pueblos, sino para alimentar ese capital financiero. Ahora sí, la parte jurídica. ¿Quiénes son los titulares reales de los recursos y riquezas naturales? Hay una paradoja en esto. De un lado está la normativa del derecho internacional de los derechos humanos, que afirma en los dos pactos quizás de mayor envergadura e impacto, y que son la norma superior del derecho internacional general,
Me refiero a los pactos internacionales de Naciones Unidas de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, que comprende al G194, es decir, están todas las naciones del sistema de Naciones Unidas bajo la vigencia de esta normativa que establece claramente, y lo dicen los dos pactos, es una curiosidad normativa, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arrancan con la misma cláusula, la cláusula del derecho de autodeterminación e independencia económica. La autodeterminación que, al decir de Karel Vazak, primer director de Derechos Humanos de la UNESCO, el derecho de autodeterminación es a los pueblos lo que el derecho a la vida es a los individuos. Y que ese derecho viene unido del derecho a la independencia económica, es decir, a decidir sobre el destino de la explotación y distribución de esos recursos y riquezas naturales. Bueno, esta definición es magnífica. Desde luego es producto de la situación macroeconómica del poder en la década de 1970. Si este 60-70, si este pacto se hubiera escrito en la década del 90, tendría una sola cláusula. En español, sálvese quien pueda. En inglés, help yourself. Afortunadamente, es de la década del 60-70, pero sigue siendo la norma superior del derecho internacional de los derechos humanos. Y pongo de relieve que la titularidad no es ni de los estados ni de los gobiernos, es de los pueblos. Todos nosotros somos titulares en nuestros respectivos países de estos recursos y riquezas naturales. Pero esta es una titularidad jurídica y yo me permito traer a escena una imagen muy difundida de Naciones Unidas, fondo azul, vayan imaginándolo, letras en negro. En las letras en negro la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la base de ese póster está la imagen de un niño próximo a la muerte por desnutrición, por falta de condiciones de vida dignas. Y atrás de él está en letra negrita toda la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si a un cientista social se le pregunta, ¿ese niño es titular de ese conjunto de derechos? Tendríamos que decir que sí, es titular jurídico. Ahora, ¿esa titularidad jurídica le va a servir de algo para conjurar la muerte inmediata? No. Esa titularidad jurídica no le va a servir, porque hay situación de desposesión que transcurre en otros espacios no normativos, que operan de manera que sea solamente un manipuleo del psiquismo humano decir que es titular jurídico. ¿Y quiénes son los titulares reales? Y son estas empresas transnacionales y multinacionales que operan por espacios normativos que son inferiores jerárquicamente a estos pactos internacionales. Diría, yendo en escala, la Convención de Viena sobre vigencia de los tratados, bajo un escalón más y diría tratados bilaterales de inversión y la Convención CIADI, y allí están con otro andamiaje jurídico, con otra normativa que no se corresponde con la jerarquía de los pactos internacionales, pero que tienen una operatividad inmediata sobre los pueblos y sobre los estados. Allí está la titularidad real. Son ellos quienes deciden sobre la explotación de los recursos y riquezas naturales, son ellos quienes deciden sobre quién apropia el beneficio y son ellos quienes deciden además qué se tiene que pagar por los pueblos, no solamente para consumir los productos y servicios que brindan, sino además para pagar los cánones por la transferencia
de tecnología. Y bueno, esto vamos a ver que tiene implicancias jurídicas muy importantes. Pero detrás de esto hay algo muy concreto, muy lamentablemente real, que es cuántas bases militares hay en el territorio de Latinoamérica. ¿Quieren arriesgar una cifra? 76. 76. 27 de ellas en Brasil, o más grande también podría ser. ¿Y dónde están situadas? ¿Custodian algún problema de frontera, los límites marítimos? No. Custodian el petróleo, custodian las reservas de agua potable, fundamentalmente el acuífero guaraní. Custodian es una palabra que voy diciendo entre comillas, custodian los glaciares, otra reserva de agua potable. Custodian donde están estos minerales estratégicos de que veníamos hablando. Esto es lo que custodian las bases militares. Por supuesto que entretienen a las gerencias militares locales con ejercicios defensivos, simulacros, con fantasmas retóricos, la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo, etc. Pero lo que están custodiando es esto otro. ¿Cómo es el orden jurídico? Se dice que el orden jurídico tiene características de sistema. ¿Qué significa sistema? Que hay un criterio de unidad y de pertenencia y que además hay un sentido jerárquico. Es decir, hay normas de distinta jerarquía. Esto es lo que califica a algo como sistema. En Latinoamérica, casi uniformemente, si uno le preguntara a los académicos, dirían, son las constituciones y es el derecho convencional o derecho de los tratados internacionales los que ocupan el punto más alto de validez en lo que hace a la llamada pirámide jurídica. Efectivamente es así. La norma constitucional y las normas de los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por los gobiernos, los países de Latinoamérica. Luego vienen los otros tratados, entre ellos el que ya mencioné, la Convención de Viena. Vienen los tratados bilaterales de inversión o tratados de protección de la inversión extranjera y sus órganos ejecutores, que son Tribunal CIADI y 3 o 4 comisiones internacionales de arbitraje que funcionan en los países centrales y que se encargan de hacer cumplir la manda. Ahora, ¿por qué los países que a nivel normativo han establecido esta custodia de la titularidad jurídica sobre recursos y riquezas naturales, que han establecido quién toma las decisiones de poder bajo ese sistema y doctrina del Estado de Derecho de poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial? Y luego, a través de estos tratados bilaterales de inversión, han entregado en buena medida la potestad legislativa y en igual medida la función jurisdiccional. ¿Cómo se entiende esto? La soberanía legislativa y jurisdiccional es tan importante como la soberanía territorial. Argentina tiene un tramo de su soberanía territorial
ocupada por un acto de fuerza de un usurpante, las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Pero lo que hace a la soberanía legislativa y jurisdiccional, a consecuencia de los tratados bilaterales de inversión y del CIADI, no fue un acto de fuerza de un usurpante. Fue celebración de convenios, fue celebración. En la Argentina son 59 tratados bilaterales de inversión. Ecuador anda en 15 o 17, creo. Bueno. Ahora, ¿por qué digo que entregaron la soberanía legislativa y jurisdiccional? Bueno, lo digo porque el principio uniforme en el derecho, desde el año 1809 para acá, 1809 es el año del Código Civil francés. Código Civil francés, el alemán, el suizo, el italiano, el español, el portugués, los códigos latinoamericanos, todos tienen un mismo y uniforme principio que dice que el lugar de cumplimiento del contrato es el que fija la ley y jurisdicción de aplicables. Si el contrato, la inversión se va a hacer en Ecuador, se va a hacer en Argentina, pues la ley y la jurisdicción tienen que ser argentinas o ecuatorianas. Pero por estos perversos tratados, la soberanía legislativa y jurisdiccional es desplazada. ¿Qué ley se aplica en los tratados bilaterales de inversión? El convenio CIADI dice, primero, las normas del derecho internacional en que se hayan puesto de acuerdo las partes. Yo les puedo asegurar que nunca se ponen de acuerdo y no hay ningún tratado bilateral que diga cuál es la normativa que se rige. Después dice, candorosamente, el derecho interno del país que recibe la inversión. Y digo candorosamente, ya lo voy a justificar. Tercero, principios generales del derecho internacional. Y cuarto, los árbitros, por su buen criterio, lo que en latín, porque siempre empleamos latinazgos para esto, ex aequo et bono. Podría decirse también a ojo de buen cubero, como una traducción bastante legítima de esto. Entonces uno va a ver los fallos de los tribunales arbitrales del CIADI y encuentra, dado vuelta a la cuestión. Primero va el ex aequo et bono, es decir, el criterio de los árbitros, si pueden aplicar alguna norma de la Convención de Viena, mejor, y del derecho interno de los estados, ni una palabra, ni una aplicación, ni una invocación. Y lo digo con conocimiento de causa, porque asesoro al gobierno argentino e integro las delegaciones a las audiencias del Tribunal CIADI. Y algo todavía más perverso. El reglamento CIADI dice que la competencia jurisdiccional del tribunal es para los diferendos jurídicos entre las partes contratantes. Diría obvio, elemental, esto es lo que tiene que decir un reglamento bien escrito. Pero aquí aparece la gran distorsión. Se habla de jurisdicción y es un tribunal supranacional, pero cuando uno le quiere hablar de diferendo jurídico, que significa normativa y dogmática jurídica, levantan la mano y dicen, este es un tribunal arbitral, no me venga a hablar de derecho, no me venga con teorías jurídicas, no me venga con normas, así sean uniformes en el derecho interno de los estados. Nosotros somos árbitros, no juristas. Es más, si ustedes les preguntan a sus expertos, a sus testigos expertos, profesores de Cambridge, profesores de Harvard, de Oxford, sobre ciertas cláusulas que figuran en todos los manuales y tratados de derecho internacional público. Perdónenme porque aquí también vienen en latín. Rebus sic stantibus, que significa
Las normas rigen mientras las cosas sigan igual. Ahora, si se ponen de otra manera, hay que adecuarlas. La otra es ceteris paribus, manteniendo la igualdad de condición. Esos mismos profesores, se los garantizo, me gustaría tener un video de una audiencia para que no solamente me crean, para que lo vean, dicen, yo no conozco esas cláusulas. Profesores de Derecho Internacional Público no saben el sentido de esas cláusulas. Mentira, lo conocen. Lo que pasa es que eso puede operar contra los intereses de las empresas que ellos custodian y es por eso que alegan ignorancia. Nos hemos dado el gusto de leerle de sus propios libros y tratados cuando desarrollan los conceptos de las cláusulas rebus sic stantibus y ceteris paribus, y que tengan que hacer un gesto de sorpresa como diciendo, no sabía que había escrito sobre esto, pero bueno, si está en el libro debe ser como usted dice, pero bueno, hasta estos papelones. Entonces, yo quiero con esto poner de relieve que cuando hablamos de anular cláusulas lesivas de soberanía legislativa y jurisdiccional, no es que nos estemos inspirando en Mao Zedong o en alguna otra obra semejante. Nos estamos inspirando en esos códigos que uniformemente desde 1809 para acá son el derecho internacional privado de todos los estados, de los de sistema codificado, seguidores de la tradición románico-francesa y de los del sistema de common law. El profesor Story, uno de los grandes hombres del derecho público norteamericano, cita entre sus múltiples trabajos, es un principio del derecho internacional que cuando hay un contrato con partes de distinta nacionalidad, rige la ley y la jurisdicción del lugar donde se cumple el contrato. No es solamente el sistema codificado, es también el sistema del common law. Entonces, que no somos nosotros los alteradores del derecho, sino que los alteradores del derecho han sido las corporaciones multinacionales, transnacionales y sus amanuenses togados, alquilados al servicio de estos intereses, que han puesto la cosa patas para arriba y que es tiempo ahora de que Latinoamérica deje de ser objeto de derecho para convertirse en sujeto de derecho. Creo que hay en esto principios y situaciones que tenemos que examinar. Se habla en el derecho internacional, es una norma consuetudinaria, el pacta sunt servanda, los contratos deben cumplirse. Pero juega unilateralmente esta cláusula, juega siempre en beneficio de las empresas. Cuando los estados invocan el pacta sunt servanda, es desplazado inmediatamente por ese ex aequo et bono, es decir, por lo que los árbitros dicen. Recordemos que los tribunales arbitrales CIADI no son un tribunal único y permanente, sino que de una lista que confecciona el Banco Mundial pueden elegir las partes, uno cada uno, pero de lo que ya eligió el Banco Mundial como árbitro, y el presidente lo pone el Banco Mundial. Es decir, son 3. Ya estamos 2-1 o 3-0 cuando se trata de defender los intereses nacionales. Entonces, nosotros también reivindicamos el pacta sunt servanda, porque nuestras legislaciones y la de los países de donde provienen las inversiones tienen el mismo principio del derecho internacional privado y por lo tanto estamos pidiendo que se aplique esto. Yo hablo de colonialismo jurídico porque yo no puedo entender sinceramente que operadores del derecho, abogados, juristas, presten su servicio a aquello que quebranta el sistema uniforme del derecho. Este colonialismo jurídico es parte de la tarea que tenemos para remover esta pervivencia de la dependencia y la explotación
que significan los tratados bilaterales de inversión, de protección de inversión extranjera. Yo formulo la propuesta y requerimiento de que esas cláusulas sean revistas, sean anuladas. He entregado a Ecuador, he entregado a Argentina proyectos legislantes en ese sentido, porque los países de Latinoamérica han denunciado los tratados bilaterales y el convenio CIADI. Pero la picardía de estos tratados y del convenio CIADI es que tienen una ultraactividad de 10 y de 15 años. Son como las películas de terror, ¿no? Mano de tijera, Halloween, ya van por la 13, la 20, la 20. Bueno, también, uno cree que los mata denunciándolo, pero están vivos y siguen vivos por 10 o 15 años más mínimamente. Entonces el tema no es solamente la denuncia puede ser, y enhorabuena, un gesto político, pero operativamente el saber de los juristas impone y tiene que imponer la nulidad de estas cláusulas lesivas. Si las empresas se avienen a someterse, y es de interés del Estado Nacional, que la empresa prosiga en la producción y en la prestación de servicios, enhorabuena, pero siempre bajo ley y jurisdicción del Estado. Y también tendrán que ser revistas aquellas cláusulas en que se llama inversión a emplear los recursos y riquezas naturales de los países de Latinoamérica. Si nuestras tierras, y digo por el caso argentino, son tierras feraces y de una productividad enorme, que vengan a apropiarse de las tierras no constituye ninguna inversión, es una exacción. Por eso hemos dictado hace 1 año y medio, y me honro de haber trabajado en ese proyecto, la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales, porque sabemos que el tema alimentario es un tema de supervivencia de los pueblos, y nuestra mirada está puesta primero en Argentina y de seguido en Latinoamérica y el Caribe, de manera que eso no es inversión. También hemos previsto que cuando vienen con su tecnología a producir en nuestro territorio, no tenemos que pagar por esa tecnología, por un principio elemental del derecho, que establece que no hay contrato con uno mismo. Si la empresa, por poner un nombre, La Roche, fabrica y tiene su sede en un país europeo, y viene y fabrica, vende, comercializa y gana, y utiliza las patentes de su casa matriz, pues lo ha hecho para tener su actividad comercial. Pero si le tenemos que pagar un canon por eso, esta es una utilidad encubierta que ni siquiera tributa impuestos. Y esta es otra de las trampas que hay que desmontar en los tratados bilaterales de inversión. Bueno, ahora viene la parte jocosa. Ustedes dirán que es este título, Lenin y Alicia en el País de las Maravillas. Que yo sepa, Lewis Carroll y Lenin no han tenido mucho contacto. Vamos a suponer que ustedes ya han leído cosas de Lenin sobre qué hacer, las tesis de Abril. Pero a mí me encanta un tramo de Alicia en el País de las Maravillas, que es cuando Alicia le pregunta al gran gato, ¿y de aquí cómo se sale? Y el gato le dice, eso depende de dónde quieras ir. Bueno, ¿dónde queremos ir? ¿Queremos prolongar el neocolonialismo? ¿Queremos prolongar la explotación de nuestros recursos y riquezas naturales con una mentalidad depredatoria de la naturaleza? ¿O queremos el buen vivir? ¿Queremos ser sujetos de derecho? ¿Queremos desmontar estos mecanismos de expoliación y que realmente podamos hacer políticas de inclusión social a las que voy a referirme? Bueno, yo creo que este es el sentido de la respuesta y asumo la función del gran gato y digo, vayamos hacia esta última opción.
recuperemos nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional y tutelemos la titularidad jurídica que hasta acá es meramente nominal sobre recursos y riquezas naturales. Bueno, voy a cerrar la parte expositiva dogmática. Tengo un final, ya lo van a ver, alegre con brío, volto tempestuoso. Pero me quiero referir, porque soy docente de esto, a las políticas de derechos humanos. ¿Y por qué digo políticas? Porque lo diferencio de catálogos. Uno puede ser como hipocondríaco en botica que entra y dice, ¿qué hay de nuevo al farmacéutico? Deme, venga, entrar y ratificar pactos. Pero otra cosa es llevar estos pactos a la realidad. Me voy a permitir una metáfora más, vial. Uno pone acceso norte o acceso sur para una carretera. El cartel está bien, pero es indispensable que haya una obra de ingeniería vial que responda a ese cartel. Cuando decimos derecho al alimento, a la vivienda, a la educación, a la salud, esto es un cartel, es bueno, hay que hacerlo, hay que tenerlo. Pero hay que hacer la obra de ingeniería social que pone en contacto la necesidad con la satisfacción social de esa necesidad. Esto es política de derechos humanos. Lo otro son poses, discursos, perversidades porque se hace creer que todo el mundo tiene todos los derechos, pero hay una palabra que denota que no es así y que es la palabra clave en la política de derechos humanos. Esa palabra es acceso. Acceso significa que hay desposesión y acceso significa que tiene que haber una palanca o un instrumento social que ponga en conexidad la necesidad con la satisfacción social de esa necesidad. Y hay que invertir en derechos humanos y por eso necesitamos recuperar nuestra capacidad de decisión sobre la explotación de los recursos y riquezas naturales. Cada alumno que está acá es una inversión que hace el Estado. Es una inversión que significa un gasto. De manera que tenemos que tener fondos para invertir en ese futuro y en esa juventud que va a continuar la existencia social y el modelo. Esto es lo que debemos tener en claro y esto es lo que nos mueve a hablar de políticas de derechos humanos. Invertir en vivienda, invertir en aguas potables, invertir en cloacas, invertir en salud, en educación. Esto es política de derechos humanos y no solamente hablar de ello. Bueno, acá algo se me fue. Se apareció otra cosa. Estoy víctima de un sabotaje. A ver. Había una imagen final. A ver. El imperio está por todos lados, como ustedes ven. Ahí está, ahí está. Está acá, pero no está en la... Ah, ahí está, en la pared. Bueno. ¿Qué es esto? Es un grupo escultórico. Se llama Las Puertas del Infierno y es de Augusto Rodin. ¿Por qué lo traje aquí? Y porque lo empleé en la última audiencia que tuve en el Tribunal Ciadi. Sí, los dejé un poquito asombrados a los señores árbitros. Las Puertas del Infierno, no se ven muy bien por la claridad pero es fantasmático, como ustedes podrán ver. Da miedo abrir esa puerta. Y yo les decía a los del tribunal arbitral que se tiraban por la borda toda la normativa y la dogmática jurídica, 300 años de pensamiento jurídico. Bueno, es abrir las puertas del infierno, ¿no? Si no me aplican el derecho cuando hay que resolver diferendos jurídicos, me están abriendo las puertas del infierno. Pero les pido que presten atención al dintel. En el dintel está la estatua del pensador. Le pido disculpas a Augusto Rodin por haber invocado la estatua del pensador refiriéndome a los árbitros del Tribunal Ciadi. Pero lo que quería significarle a ellos era, si ustedes no custodian estos valores, si ustedes no frenan la destrucción del derecho, abren las puertas del infierno, ¿no? Aquí quiero decir que
los pensadores somos todos nosotros. A todos nosotros nos está cometido la tarea de la integración de Latinoamérica y el Caribe, no solamente con carteles, CELAC, UNASUR, ALBA, sino con operatividad organizativa. A todos nosotros nos está cometido la defensa de la titularidad de los pueblos sobre los recursos y riquezas naturales, y a todos nosotros nos está comprometida esa tarea de efectivizar los derechos humanos. Tomo la 11ª tesis sobre Feuerbach de Marx. Decía, los filósofos estudiaron el mundo, nuestra misión es cambiarlo. Yo diría, los juristas del siglo XX redactaron los textos de derechos humanos, enhorabuena. A los del siglo XXI, que son ustedes los estudiantes, les corresponde realizarlos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Barcesat con el tema Recupero de titularidad de las riquezas y recursos naturales de pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Ahora, a continuación, las preguntas. Buenas tardes. Doctor, una consulta, felicitarle por la exposición, me parece súper interesante. En todo el marco en lo que usted habló, yo creo que es importante caracterizar el hecho de una necesidad de movimiento social. Es decir, que la gente, o sea, nosotros seamos los que promovamos efectivamente todo eso, porque ustedes conversaban, nos decían, ¿cierto? Hay un montón de discursos, hay un montón de cosas que dicen que al final hay un montón de rótulos, pero no hay esa vía. Sí, entonces yo creo que esa vía, los movimientos sociales, nosotros participando activamente, se podría construir de una mejor manera. Ahora una pregunta concisa es, ¿cómo usted cree que nosotros podríamos generar conciencia en estudiantes, en la población en general, para que puedan evidenciar o puedan motivarse a hacer esa participación que se llama participación ciudadana, ¿no es cierto? En el Brasil los movimientos sociales independientes son extremadamente, o sea, digamos que evolucionados, han tenido un largo camino y todo. Aquí en nuestro país al menos yo considero que por ese lado estamos recién nacidos, o sea, no tenemos absolutamente nada. Y yo creo que hace falta mucho una conciencia de todos nosotros, estudiantes, académicos, la persona en general, la persona que anda por las calles, una conciencia de una mejor participación con auditorías internas y demás. ¿Cómo usted cree que nosotros podemos promover esos tipos de criterios y ese tipo de conciencias en el país, en los estudiantes y en toda la región en este caso? Diría que el primer tramo es estar convencidos de lo que vamos a hacer. Creo, por tu exposición, que ese convencimiento existe. ¿Cómo articulamos esto? Están estas estructuras regionales nacidas del impulso de los gobiernos más progresistas de América Latina. Me refiero particularmente a la UNASUR y la CELAC. Pero fíjense que la voz del imperio ya está la Organización de Estados Americanos, no hace falta crear otra estructura burocrática, esto es un dispendio. No, si ellos dicen eso, entonces significa que el buen camino es efectivamente crear estructuras a través del Parlamento latinoamericano, a través de la reunión de los jefes de Latinoamérica y el Caribe, para hacer operativas estas decisiones. Hace poco tuvimos en Santiago del Estero, es una provincia argentina, el Congreso Continental de la Asociación Americana de Juristas, y que sacó como resolución fundamental precisamente esta de denunciar la nulidad e inconstitucionalidad de las cláusulas de los tratados bilaterales de inversión y del convenio CIADI que implican el haber resignado nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional, ¿no? Sería muy importante que una declaración similar la tome la UNASUR, la tome la CELAC. El ALBA ya ha dado un paso en este sentido en abril
y en mayo del corriente año sé que el gobierno de Ecuador ha instrumentado la auditoría popular de los tratados bilaterales de inversión. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas iniciativas. Me permito una sola digresión, y es que si se trata de la nulidad de las cláusulas de sumisión de soberanía legislativa y jurisdiccional, no necesitamos de ninguna auditoría. Necesitamos de tomar la decisión legislativa y jurisdiccional correspondiente para anular y hacer valer esa nulidad en sede judicial. Sí considero que la auditoría es importantísima para saber además cuánto han robado. Este es otro tema. Pero para el tema que se resuelve a través del pensamiento jurídico, lo único que se necesita más es la decisión política. Entonces tenemos que apuntar a esa decisión política, a que no sea solamente y aislada la decisión del valioso pueblo y gobierno ecuatoriano, al que rindo mi homenaje en estas palabras, sino que sea de los países progresistas y de los gobiernos progresistas de Latinoamérica y el Caribe. No vamos a ser todos en el arranque, estoy convencido de ello, pero podemos ser varios, lo que podemos llamar un papi fútbol, 5 o 6 jugadores de un lado. Bueno, ya con eso podemos ir moviendo la pelota y tal vez hacer algún gol. De modo que la tarea es la concientización, la tarea es saber qué puerta hay que golpear, ya no es esta última, es la puerta de estas organizaciones, nacientes organizaciones de Latinoamérica y el Caribe, y llevar esto a un estado de operatividad, porque de una cosa estamos seguros: la coyuntura internacional hace que vamos a seguir teniendo quienes quieran venir a invertir y que además vamos a saber producir y generar tecnología por nosotros mismos. De manera que no tenemos que tenerle ningún temor al futuro, no tenemos que tenerle ningún temor a ningún fallo del Tribunal CIADI ni de otro tribunal arbitral. Tenemos que ser soberanos, no hay nada que perder, hay un camino de libertad. Si bien en su exposición de este momento, de la respuesta a mi compañero, usted dice que se está abogando ahorita por establecer la nulidad en algunas cláusulas de sumisión de estos tratados bilaterales, ¿cómo podríamos entender entonces que todavía existan países que queramos firmar tratados bilaterales sabiendo las consecuencias negativas que van a traer para los nuestros? Porque nosotros sí sabemos a lo que prácticamente vamos y a lo que nos podría caer en el momento de firmar eso. Entonces, ¿cómo explicamos que a pesar de que sabemos todas estas cosas negativas que como país nos puede traer esa firma, lo seguimos haciendo todavía? Hubo una década infame, la década del 90, en que se suscribieron en casi toda Latinoamérica y en cantidad masiva estos tratados, donde se pensó que la apertura indiscriminada era la fuente de la riqueza indiscriminada. Creo que ya hemos salido de esa convicción por una dura realidad de que no trajo ni grandes inversiones y sí trajo grandes exacciones, grandes deterioros del medio ambiente, y de todo esto tenemos que prevenir. Pero con igual franqueza, con igual y total franqueza tengo que decir, yo estuve en noviembre del 2012 en un seminario aquí en Ecuador. Hablamos 3 sobre este tema y lo hablamos en el mismo lenguaje, con distintos abordaje teórico, de fundamentación, y todo bien y todo aplaudido por la concurrencia. Pero 2 minutos después tomó en el estrado un representante, creo que del Ministerio de Comercio Exterior, y dijo: ahora van a escuchar la otra campana, e hizo la apología de los tratados bilaterales de inversión. Es decir, tenemos una lucha, y esto, yo digo, el caso de Ecuador puede ocurrir en la Argentina, está ocurriendo en la Argentina también, de manera que no creo que el camino es lineal, diseñado con tiralíneas y compás. Es un camino de lucha, de enfrentamiento y de incluso en las propias fuerzas tener a veces que llevar estas convicciones
para poder seguir dando los pasos necesarios. Es enorme la tarea, pero tan enorme como necesaria, ¿no? Yo no creo que ninguna política de derechos humanos, particularmente económicos, sociales y culturales, pueda llevarse adelante si no es a través de este recupero de nuestros recursos y riquezas naturales y a través de este recupero de soberanía legislativa y jurisdiccional. De manera que sepamos que es una tarea ardua, inmensa, pero tan como ardua e inmensa es necesaria también. Amigos, buenos días. Doctor, buenos días. No quería perder la oportunidad de agradecerle en realidad su claridad respecto de poner el punto sobre las 10 en este tema del arbitraje internacional y sobre el tema tan importante que tiene que ver con la recuperación necesaria de la soberanía jurídica y jurisdiccional en Latinoamérica. Nosotros en el Ecuador, que usted debe saberlo muy bien, nos hemos visto involucrados en un tremendo tema respecto de un tema de CIADI con el tema de Oxy, ¿verdad? Un tema del que todavía no podemos, y de Chevron, tema del que todavía no salimos, tema que recién está en ciernes, y sin embargo dentro del Ecuador mismo, como sucede en todo lado me imagino, existen estas dos posiciones, ¿verdad? La una que invoca justamente esa necesidad de recuperar el tema de la soberanía, y la otra posición, que es la que dice que no, que en aras de mantener el tema de la seguridad jurídica en las inversiones, nosotros no podemos irnos en contra de aquello que ya hemos firmado y tal, y logran confundir a la gente. Pero más grave que eso, logran confundir inclusive a los estudiantes de jurisprudencia. Yo también tengo formación jurídica, muchas veces, y yo me acuerdo de profesores míos, ¿verdad?, que nos enseñaban en clases que claro, que el tema de la seguridad jurídica, que en aras de la seguridad jurídica este tipo de temas tienen que respetarse. Y bueno, y un poco de justinianos locales que más o menos han orado en esa línea, ¿verdad? Y claro, y cuando uno se pone a ver, estas mismas personas, no voy a mencionar nombres, creo que todas las conocemos de todas formas y las podemos identificar fácilmente, son a la vez abogados de estas grandes transnacionales. Entonces es toda una dinámica proterva en realidad que funciona en el sentido de que llega inclusive hasta las líneas de educación de los mismos estudiantes de jurisprudencia, de los mismos futuros abogados, quienes están siendo hasta cierto punto metidos en su conciencia que ese tema está bien y que lo otro está mal, por sus mismos profesores. Y eso es gravísimo. Y es por eso que me ha gustado tanto su exposición, doctor, en el sentido de que en pocos minutos ha logrado poner los puntos sobre las IES en este tema, que por demás es un tema claro, ¿verdad? Eso por un lado, doctor. No sé si usted podría compartir con nosotros desde su experiencia, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las líneas en las cuales nosotros nos podríamos mover en aras de justamente concientizar a la gente respecto de este tema, ¿no es cierto? Porque muchas veces tiene que ver, como le digo, con una falta de conocimiento, con un desconocimiento o con un mal conocimiento de los temas que tienen que ver con estos temas del arbitraje internacional, que por demás, como usted bien lo ha dicho, es un tema gravísimo. Y es un tema fundamental en el tema del respeto de la soberanía de nuestros pueblos y de la protección de nuestros recursos a futuro. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias. Iría primero a la cuestión que señaló. Hay dos fallos adversos al Ecuador de una cifra realmente importantísima, Oxy y Chevron. Creo que el primer requisito que tenemos que poner es que esos fallos no son ejecutorios, si no tienen la conformidad o exequatur de un tribunal nacional. Me parece que esta línea que está en esa declaración de la Asociación Americana de Juristas de que yo les hablé, esto es un punto fundamental. Hay que parar la pelota, ¿no? Y el principio es ese. Es un contrato que se desarrolló en territorio de Ecuador. Tiene ley de Ecuador, tiene jurisdicción de Ecuador. Entonces, pues, que los tribunales de Ecuador digan si el laudo arbitral está dictado conforme a derecho o si es un insulto a la normativa y a la dogmática jurídica. Y aquí viene lo segundo. Ellos hablan de la seguridad jurídica. Bueno, yo no conozco qué seguridad jurídica es que un tribunal jurisdiccional supranacional diga: nosotros no hablamos de derecho, nosotros somos árbitros. Si esto es seguridad jurídica, me declaro Cristóbal Colón en este acto, ¿no? Porque realmente hay que ser audaces para llamar a eso seguridad jurídica. Y
Les aclaro que estoy diciendo episodios concretos de audiencias concretas. Por ejemplo, la Argentina tiene un reclamo enorme del grupo Marsans, Ercomet, respecto de aerolíneas argentinas, cuando se les expropia y se las nacionaliza. Pero no vienen los dueños directos, los que contrataron a reclamar al tribunal CIADI. Vienen los accionistas. Accionistas que son personas jurídicas, es decir, que detrás de ellos puede haber otra persona jurídica, hasta que al final llegaríamos, como se confesó en las audiencias, a dos empresarios españoles, uno muerto, eligió el mejor camino, el otro preso, con la estafa más grande y la fianza más grande de la historia europea. 400 millones de euros para darle la excarcelación. Entonces, estoy hablando de datos concretos, ¿no? Si yo le digo al tribunal, era mi primera audiencia, digo, esta gente no puede venir a reclamar, porque el que firmó con la Argentina es una empresa Ercomet, y acá vienen los accionistas de Ercomet. Si esto va a un tribunal nacional, el juez lo saca a patada diciéndole, ¿usted quién es para venir a reclamar? Usted no firmó el contrato. Usted peléese con la empresa en la cual es accionista, pero usted no puede venir acá. Pero en el CIADI han creado una norma de derecho internacional consuetudinaria que dicen que como la compra de acciones es inversión, entonces todo aquel, aunque tenga una acción, puede ir a mover el sistema arbitral del tribunal CIADI. Si a esto ustedes lo llaman seguridad jurídica, si alguno me llama a esto seguridad jurídica, vuelvo a declararme hijo de Cristóbal Colón. Ya, la otra la agoté antes. Bueno, esto es un disparate jurídico, es decir, no se sostiene, no tiene el mínimo de seriedad. Yo lo he dicho en el tribunal y lo voy a repetir con tal cual. Supóngase que mi bufete de abogados viniera un matrimonio mayor y me dice, doctor, mi hijo o mi hija se casó con un cretino o cretina, elijan el lado. Tiene que divorciarse. Entonces yo lo miro y le diré, mire, que vengan ellos a consultarme, pero ¿ustedes qué son? Pero ¿sabe qué pasa, doctor? Nosotros pusimos la plata, pero compramos el departamento. Ah, ¿y en la escritura figuran ustedes? No, figuran el hijo y su esposa o la hija y su esposo. Bueno, bye bye, diga, que les diga. Pero ustedes no son la parte, ustedes no pueden reclamar nada en un tribunal. Y si ustedes van al tribunal, que no va a ser con mi patrocinio, a decir mi hijo se tiene que divorciar o mi hija se tiene que divorciar, el juez le va a decir, usted está loco, lo voy a llevar a un sanatorio mental, porque el que tiene que venir acá es el que se casó. Ese es el que tiene que venir. Bueno, yo quiero lo mismo, yo quiero litigar no con la tía abuela del que contrató, quiero litigar con el que contrató. Bueno, sin embargo, esto que es tan elemental, tan grosero, les dije algo más. Dice, bueno, personas jurídicas son todas las del derecho privado y del derecho público. El Estado Nacional también es una persona jurídica. Entonces, en la próxima audiencia CIADI, nos venimos los 40 millones de argentinos, porque somos parte de la persona jurídica Estado argentino, tendrán que hacer la audiencia en un estadio mundial, y ahí estaremos los 40 millones sosteniendo el grupo Marsans son unos cretinos. Bueno, ya han depredado aerolíneas. ¿Lo recibirían? No, seguramente dirían, no, tiene que venir la representación del gobierno, porque son ellos los que firmaron el contrato, y es razonable. Pero yo quiero que me midan con la misma vara y que venga la parte que contrató, no el accionista, o el otro accionista del accionista, o el que tiene una acción de la cuarta línea societaria. Eso no me sirve. Yo tengo que litigar contra el que fue parte. Lo dice además el reglamento CIADI. Pero sin embargo, todo esto, que son datos reales, los pueden verificar en la página web del CIADI, todo esto ocurre en el tribunal CIADI y algunos, que no hay otra manera de calificarlo que de papanatas jurídicos, dicen que hay que cuidar la seguridad jurídica, ¿no? Ser países serios. Yo pregunto si esto es serio, si esto es seguridad jurídica. Estos son dislates normativos institucionales y frente al dislate está la denuncia y salir del sistema de la trampa. No se puede seguir en un sistema de trampas. Y no va. Bueno. Esta ya se cobra aparte, ¿eh? Buenas tardes.
Primero voy a pedirle disculpas si tal vez mi pregunta se va del contexto o quizás yo entendí mal, pero lo que queremos es recuperar la jurisdicción sobre nuestros recursos naturales, ¿no es cierto? Legislación y jurisdicción. La legislación, para nosotros poder tener decisión sobre dónde explotar, cuándo explotar. ¿No le parecería más conveniente buscar tener más jurisdicción sobre los tratados y las ganancias que saquen las transnacionales de nuestros recursos? Porque tomando en cuenta que somos países que vivimos de la explotación, venta, porque no producimos, por ejemplo, nuestro país no tiene una refinería, pero vive de la venta del petróleo. Y últimamente, yo creo que es un caso internacional que todos sabemos sobre el caso Yasuní, que quieren explotar. ¿No sería mejor llegar a mejores acuerdos con las transnacionales que tienen los equipos, los apoyos, para que los beneficios sean igual entre los dos y que no solo exploten nuestras tierras? Porque si buscamos recuperar nuestras tierras para nosotros explotar, creo que sería una pérdida más que una ventaja. Bueno, contestaría lo siguiente. Desde luego que tiene que ser una jurisdicción nacional para esto, pero yo lo que estoy pidiendo yo no estoy diciendo muera la inversión extranjera, no estoy diciendo eso, no es mi grito de guerra. Lo que estoy diciendo es respétennos como Estado-nación soberano y como titulares de recursos y riquezas naturales en nuestros pueblos, y por lo tanto una explotación adecuada con sentido de política de derechos humanos bajo ley y jurisdicción del Estado de Ecuador, porque nuestras leyes y nuestros jueces tienen la misma, o mejor quizás, formación que la de esos tribunales supranacionales. Lo que queremos es que sean estos tribunales y estas leyes las que custodien su inversión y que custodien nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente y que sirvan a políticas de derechos humanos efectivas. Esto es lo que queremos.